tuvimos un receso el día de ayer, a lo menos en este tema. Yo sé que el hermano Ebert llegó y nos dio a conocer, ¿verdad?, los planes que tiene acerca de lo que es fuera de las paredes de la iglesia. Y espero que todos, ¿verdad?, están bien atentos al movimiento que queremos nosotros hacer. Yo sé que hemos recibido mucho estudio, pero también al mismo tiempo hay que implementar lo que hemos aprendido. ¿No es así, hermanos? Entonces, como digo, al mismo tiempo, pues la teología, entendimiento de la mente en cuanto a las cosas de Dios es muy importante, porque tampoco no queremos desviarnos en la implementación de la obra. Y no tenemos que nosotros tener un fundamento, una base, y sobre esa base, ese fundamento que es Cristo Jesús, desarrollar los ministerios que necesitamos nosotros hacer. Entonces, como digo, algunos de ustedes no estuvieron aquí para las primeras 5 partes de este estudio. Sin embargo, esta última parte sí se puede hacer sin tener que tener todo lo que se dio en el pasado. Entonces no van a perder algo. Más bien es un resumen de lo que nosotros estudiamos el viernes. Entonces el tema que hemos tocado es acerca del pensamiento griego que estuvo en los primeros siglos de la existencia de la iglesia. Un mundo que pensaba muy distintamente de lo que era el punto de vista hebreo, y más bien cómo es que la iglesia temprana pensó. Y en juego de todos estos pensamientos, y mayormente del hebreo y del griego, estaba en el balance el evangelio. El evangelio. Por eso es que es tan importante nosotros conocer los fundamentos teológicos del cual nosotros creemos. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera cuando él dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación primero del judío y también del gentil. Y dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela de fe a fe. Y como está escrito, el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Entonces, esto es lo que nosotros queremos en realidad ver. Y sé que lo estamos viendo por conceptos un poco filosóficos a veces, o teológicos, pero es necesario nosotros ver lo profundo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, en la primera lámina que vamos a ver, tiene que ver con los credos de la iglesia, porque fue por esos primeros credos que se empezó a poner y marcar mejor los fundamentos sobre cuál la iglesia temprana o la iglesia de los discípulos, las enseñanzas de Jesús, sobre cuál estaba establecido el evangelio. Entonces dice aquí, los credos trinitarios postularon, como ustedes saben, yo sufro mucho de los ojos. Ya el glaucoma que tengo ya me está venciendo, ¿verdad? Entonces tengo que tener cuidado como de esto. Dice así: los credos trinitarios postulan que nuestra unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu fue posible de una manera única a través del Logos eterno en la encarnación. Dios y la unidad son relacionalmente uno por la unión ontológica de las dos naturalezas en la persona de Cristo, como nosotros vemos en Juan capítulo 1. Él es el Dios humano y mediador entre Dios y la humanidad, según 1 Timoteo 2:5. Todas las faltas humanas son perdonadas en Cristo, 1 de Juan 2:2.
Y hermanos, voy a leer lo demás que está aquí y luego voy a explicar, ¿verdad? Si no, nunca vamos a terminar. Entonces, el segundo párrafo, a ver si nuestra hermana puede leer. La realidad como holística es tanto física como espiritual. Dios envió a su Hijo para ser a la vez ontológico y relacional, uno con la humanidad en Cristo. Por el último Adán, toda la humanidad es reconciliada objetivamente por su vida, muerte, resurrección y ascensión. Romanos 5, 12 al 18 y 1 Corintios 5, 19. Objetiva y subjetivamente, Dios ha escogido para revelarse a sí mismo en el Espíritu. Romanos 8:16. Por toda la historia de la salvación, más plenamente en Jesucristo. Hebreos 1, 1 al 3. Muy bien, entonces para poder explicar lo que sucedió aquí, quizás podemos nosotros ver lo que Karl Barth enseñaba en cuanto a Jesucristo y la obra que él hizo. Él decía que cuando Cristo murió, toda la humanidad murió con él. Cuando Cristo murió, toda la humanidad murió con él. Y cuando Cristo resucitó, toda la humanidad resucitó con él. Entonces no era que algunos murimos con él y solamente algunos nos resucitamos en él, o que todos morimos en él y solamente algunos van a resucitar en él. Estos son temas que a veces se confunden, pero la realidad es que Cristo Jesús, por la encarnación, se hizo uno con nosotros, uno con la humanidad. Ontológicamente, es decir, por el ser, Él es uno de nosotros. Él no solamente es alguien que tiene compasión de nosotros o se identifica con nosotros, sino Él es carne y hueso con nosotros. ¿Sí o no? Eso es lo que queremos decir por la palabra ontológica, porque esto es lo que Cristo es con nosotros. Pero al mismo tiempo, Jesucristo es Dios, no es solamente hombre, también Él es Dios, porque Él es ontológicamente uno con el Padre. ¿Sí o no? Sí. Él es uno con el Padre. Entonces nosotros podemos ver que Dios es divino, no es una criatura, no es un Dios inferior, sino es Dios mismo. Entonces nosotros vemos que ontológicamente Él es uno con el Padre y ontológicamente es uno con nosotros. Ahora, esto tuvo que ser para que el Evangelio podía llevarse a cabo. No había ninguna otra manera de poder salvar a la humanidad. Y vamos a verlo porque el primer Adán, cuando él llegó, ¿a quién representaba él? ¿A quiénes representaba el primer Adán? A la humanidad, a todos nosotros. ¿Qué pasó cuando él cayó? ¿Todos nosotros caímos? No había excepción, ¿no? Y si ustedes quieren ver las consecuencias de aquello, hasta nuestro tiempo, podemos decir, bueno, entonces hay un país dentro de este mundo donde no existe el pecado. Y no me van a decir El Salvador porque yo he estado allá. Y tampoco México porque estamos aquí, mucho menos los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que a nivel mundial el pecado está en todos lugares. Estamos marcados en ello. Entonces el asunto es que los efectos de esa caída nos tocó a todos. Entonces cuando nosotros ahora vemos al Evangelio y nosotros decimos, bueno, ¿qué es la buena nueva del Evangelio? Es decir, que cuando Dios o cuando Cristo resucitó, solamente algunos van a ser salvos por medio de Cristo.
Cuando Él se levantó, solamente uno se levantaron. ¿Esa es buena nueva? No, porque ¿qué si no soy uno de los que no cuento con la resurrección, verdad? Tampoco no es que, otro asunto no es que, mira, tienes que hacer ciertas cosas para ser aceptado ante Dios, como si Dios estuviera bien enojado con nosotros y está listo para caer sobre nosotros y causarnos un gran daño, porque a veces esa es la imagen que nosotros tenemos. Y luego cuando nosotros decidimos a tener fe y creer, entonces como Dios dice, bueno, ya no estoy enojado contigo y ya te acepto, pero todavía estoy enojado con todos los demás. Entonces a ti te amo y odio a los demás. ¿Así es Dios? No. Pero esas son las conclusiones lógicas de ese pensamiento. Entonces, si en el primer Adán todos cayeron, entonces en el segundo Adán, quien es Cristo Jesús y representa toda la humanidad, entonces podemos decir que todos resucitamos también. Amén. Toda la humanidad. Amén. Entonces este es un pensamiento que solamente puede hacerse por la encarnación, y eso es porque Cristo es Dios, es infinito, es perfecto, y cuando Él vino a tomar carne y hueso y hacerse uno con nosotros, entonces Él vivió una vida perfecta ante el Padre. Una vida que solamente Él, como Dios hombre, pudo vivir en este mundo. Y esa vida que Él vivió es una representación de toda la humanidad y está ontológicamente envuelto con su ser. Esa es la razón por cual nosotros podemos decir, mira, nuestro Salvador, y la razón por cual yo no temo la perdición, es porque mi salvación no está en mí mismo, sino está en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. El que me representa ante el Padre, el que murió por mí, el que resucitó por mí. Entonces toda mi vida está envuelta en lo que Él hace. Y aunque yo no soy perfecto, Él sí es. Amén. Aleluya. Aunque yo fracaso, Él no fracasa. Aunque yo me hago débil, Él sigue fuerte. Amén. Aleluya. Aunque yo quiero soltarme, Él no me deja. Amén. Eso es lo que es nuestro Dios, y es el amor que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Es una manera que no podemos desviarnos de aquello. Entonces las conclusiones que algunos llegan en cuanto a este evangelio, es decir que, bueno, si todos morimos en Cristo y todos resucitamos en Cristo, entonces, ¿qué quiere decir? Todos somos salvos. Y esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Todos somos salvos? Sí, y a veces ahí es donde se atoran las personas. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Todos somos salvos. Bueno, yo creo que ustedes sí saben la respuesta, porque tenemos que hacer una distinción entre lo que es objetivamente, viendo lo que está fuera de nosotros, lo que realmente es en la realidad, y otro punto de vista que es subjetivamente, es decir, qué es lo que está pasando dentro de nuestro corazón. ¿Okay? Entonces, si lo vemos así, con esas dos marcas, entonces según Karl Barth, podemos nosotros decir la respuesta, y una respuesta que él siempre le gusta decir. Y si todos somos salvos, la respuesta es sí y no. Así
así era Karl Barth, sí y no. Y la razón por cual él dice eso es porque sí, objetivamente, todos somos salvos. Cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo de lejos, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios dice que Él es el sacrificio que perdona todos los pecados del mundo. No algunos, sino todos. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él tomó todos los pecados de la humanidad en sí, ¿verdad? Entonces, digamos, objetivamente es cierto. No está ninguno que está afuera de su alcance. Todos nosotros somos incluidos en esa salvación. Ahora, subjetivamente, es otra manera de verlo. Y aquí está el no de Dios, es el no del hombre. Entonces tenemos sí de Dios y luego no de parte del hombre. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver, porque Dios ya ha proveído todo. Él ya ha hecho la salvación y está disponible, y no solamente disponible, sino es una realidad. Amén. En cuanto a nuestra salvación. Pero el hombre, Dios no quiere robots, Dios quiere el corazón. Y el asunto es que Dios se manifiesta para darnos cuenta de esa gran salvación que ya es nuestra. Y esa es tener una experiencia, un encuentro personal con Cristo Jesús. ¿Y por qué un encuentro personal con Dios? Porque Dios es personal y es relacional. Entonces, para experimentar Dios y esos beneficios que Él tiene, necesitamos tener una relación personal con Él, experimentar en nuestro ser que Él es Dios y está con nosotros. Amén. Y esa es la bendición de la salvación y transformación subjetiva, en cual todos nosotros somos parte de aquello. Y eso es lo que es la iglesia, la comunidad de ¿qué? La comunidad de fe. Okay. Eso es, tener fe es un regalo que Dios nos da. Sin embargo, hay hombres que no quieren aceptar esta realidad. Aunque es real, no quieren aceptarlo. Entonces es como una ilustración que he dado en otras ocasiones. Si alguien me dice a mí: mira, yo conozco una persona que depositó en tu cuenta bancaria $1 millón, no de pesos, de dólares, $1 millón en tu cuenta. Y yo digo: como que sí, es tuyo, no hay, nomás vas al banco y allí está todo, ya está tu nombre. No voy a creer, voy a ir allá a hacerme tonto. Yo no voy a creerlo. Y aunque es mío, aunque está en mi nombre, yo no creo y no disfruto de ello. Sigo viviendo pobre y en problemas y en conflictos y en la oscuridad. ¿Por qué? Porque rechazo el encuentro con Cristo Jesús. Resisto el llamado del Espíritu Santo. Y este es el ministerio de reconciliación que Dios nos ha dado a nosotros, que subjetivamente hemos visto la realidad de su belleza. Y es la proclamación de este evangelio hacia otras personas, para que ellos también puedan tener un encuentro con Jesucristo y abrir sus ojos a esa realidad que ya es. Y esta es la razón, aunque yo no estuve el día de ayer, pero estoy seguro, esta es la razón por cual el hermano Eber ha insistido tanto que no solamente la teología se queda en nuestra mente, sino que esa teología pase a nuestros corazones, y no solo a nuestros corazones, igual ya lo tenemos, pero pasa
a nuestros brazos, a nuestras piernas, a nuestros pies. Nosotros caminamos y hagamos la obra como Cristo la hizo y como sus discípulos la hizo y como Pablo la hizo y Pedro y Juan y todos los demás y la iglesia temprana, porque ese es el ministerio de reconciliación. ¿No? Es algo muy hermoso, hermanos. Es un evangelio, ¿verdad? De cuando tenemos que decirle, mira, tienes que hacer esto, no, esto es lo que ya ha hecho Cristo por usted. Si nosotros queremos ver la siguiente lámina, y voy a pedirle a nuestra hermana que lea el primer párrafo. Como digo, yo ni entiendo esto, hermanos, pero vamos a leerlo para ver lo que quiere decir, hermana. La antigua iglesia luchó al dualismo griego en dos frentes. Uno, contra la mitificación del gnosticismo, con su dualismo radical que emana una cadena de intermediarios inferiores de los que Jesús es uno de ellos. Que Jesús es sino uno de ellos. Dos, contra el monoteísmo absoluto del arrianismo, un Dios estático, inmutable, impasible y totalmente distante, que no da lugar para la posibilidad de la encarnación o de un monoteísmo relacional dinámico que es tripersonal. El hecho de que en la iglesia Jesús es adorado relacionalmente como el Verbo se hizo carne y ontológicamente como uno con el Padre, ninguna terminología dualista podría explicar la encarnación. En otras palabras, la iglesia temprana se confrontó contra estos diferentes conceptos y pensamientos basados en la filosofía griega. Y lo que nosotros vemos es que uno de las, podemos nosotros decir, de las herejías, ¿verdad?, de la iglesia temprana, tenían que ver con el gnosticismo. Y el gnosticismo no podía aceptar que Jesucristo vino en la carne, porque para el pensamiento griego todo lo que era material era malo, era inferior, era solamente una copia de lo que era perfecto en los cielos, y no había ninguna manera que los cielos podían mezclarse con algo tan inferior como la carne o hueso de un ser humano. Entonces, ¿cómo es posible que Dios pudo venir y serse hombre y tomar y asumir carne y hueso? No, eso va en contra del pensamiento griego, y ellos tenían, como digo, a Cristo Jesús como si fuera un fantasma, o que Él no realmente murió en la cruz, otro murió en vez de Él, o que solamente apareció morir y no lo hizo, ¿verdad? Y todos estos mitos acerca del gnosticismo crecieron, y esa es la razón que tenían una cadena de diferentes seres, porque había la más perfección, y luego aquí abajo había el mundo nuestro y la tierra, carne y todo lo que era malo, y luego había una cadena de entremedios que bajaba, cada uno menos puro que el otro, hasta que llegamos nosotros a lo que está en el mundo, y Jesucristo era, pero solamente uno en esa cadena. ¿Es buena nueva eso, hermanos? Es una perversión de lo que es el Evangelio. Y luego Ariano, Ario, podemos nosotros decir, fue por también el mismo problema, ¿verdad? Porque él también no pensó que podía los cielos contaminarse de una manera con la materia, y no era posible tener un contacto y conocer a Dios de esa manera. Entonces Dios tuvo que hacer un mediador creado, era una criatura
Y esa criatura entonces hizo los demás criaturas y toda la creación. Entonces Jesús no es Dios, es un Dios inferior, es un Dios creado, es un Dios inferior al Dios verdadero. ¿Es buena nueva eso, hermanos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo una criatura puede salvar a otra criatura? Es imposible. Entonces, de nuevo, estas fueron las luchas que tuvieron la iglesia temprana contra este tipo de dualismo, de separando lo que es lo celestial de lo material, y no viéndolo en forma hebrea o judea cristiano, en el sentido que en realidad lo que Dios ha hecho es bueno, no es malo. Marcado por la caída, por cual Cristo vino a restaurar, pero de ninguna manera malo. Y así es como la encarnación pudo llevarse a cabo. En la siguiente parte que nosotros tenemos, aquí nos explica: los primeros padres rechazaron modos dualistas del pensamiento y adoptaron el término homoousios, creedad, que era el eje fundamental de la teología de Nicea, es decir, es la ancla ontológica y epistemológica de la teología cristiana, centrada en la unión hipostática en Jesucristo, uno con Dios y uno con nosotros también, por medio de la encarnación. Y esto es lo que T.R. Torres también ha enseñado, nos ha hecho ver. La palabra y el término homoousios es la palabra que quiere decir que Cristo es uno con el Padre, pero uno ontológicamente con el Padre, no similar, sino uno con el Padre ontológicamente. Y esto es lo que el concilio de Nicea en 325, el acuerdo que ellos llegaron. Ahora, hay algún libro que salió hace un tiempo por Brown. ¿Cómo se llamaba ese libro? Y bueno, hicieron una película sobre... Sí, Dan Brown. ¿Y cómo se llamaba? Oh, sí, el Código da Vinci. Yo no sé si vieron la película o leyeron el libro y todo. Bueno, ustedes como buenos cristianos no hacer eso, ¿verdad? Pero en ese libro marca que durante el concilio de Nicea, que hubo grandes debates y todo aquello, y que por fin, cuando se hizo la votación de si íbamos a aceptar el término homoousios o otro término que marcaba a Jesús como menos del divino, que casi por unos pocos votos ganó homoousios. Casi estaban igual, ¿no? Pero solamente 1 o 2 votos y luego ganaron los trinitarios, para decirlo así. Y esa es la única razón por cual la doctrina de la Trinidad es ortodoxo o la correcta hoy en día. Pero la realidad es esto, y históricamente comprobado, que hubo 318 obispos presentes en el concilio de Nicea y 315 votaron en favor de homoousios y solamente 3 en contra o decidieron de no dar ningún voto. Pero ¿cómo es este mundo que le gusta tratar de hacer como si la fe cristiana es algo? Y es todo al contrario, es todo al contrario. Entonces, como digo, esto tiene que ver con la encarnación. Ahora,
También vamos a leer el siguiente párrafo. Bueno, su impacto epistemológico confirma que a través de la palabra reveladora y acción salvadora en Jesucristo, quien es la imagen exacta del Padre, idéntico a su realidad, tenemos acceso a través de un solo espíritu a la realidad intrínseca, ontorrelacional, de quién es Dios en sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, y esto quiere ver de cómo es que nosotros podemos alcanzar y conocer a Dios, ¿verdad? Dios es grande, y cómo es que puede la humanidad poder alcanzar, conocer un Dios tan grande y afuera de los límites de la mente, ¿verdad? Si nuestra mente es muy limitada, somos muy pequeños, no tenemos nosotros alcance de los sentidos para poder cruzar a otra dimensión o a otro mundo o esfera de conocimiento del cual nuestra mente no puede alcanzar. Pero nosotros vemos que en realidad Dios ha hecho algo en cuanto a nuestra constitución, es decir, cuando Él nos hizo seres racionales y seres relacionales. Y así como nosotros podemos relacionarnos unos con nosotros, aunque nosotros no podemos de abajo alcanzar a Dios, Dios sí puede alcanzar a nosotros. Amén, aleluya. Y así es como Dios se revela y viene y se muestra a nosotros. Amén. Y no solamente eso, sino Él envió su propio Hijo de los cielos a venir y asumir carne y aún caminar en esta tierra y andar entre nosotros. Aleluya. Emmanuel. Entonces esto es algo que nosotros también podemos ver, que no solamente era que Dios se hizo un hombre, sino como ese hombre, Él tomó nuestro lenguaje humano y habló palabras divinas. Amén. Y reveló lo que estaba en el corazón del Padre. ¿Qué es lo que Jesús, cómo es que le contesta a Felipe cuando le pregunta, muéstranos el Padre? ¿Qué era la respuesta de Jesucristo? Que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y quieren conocer a Dios? Aquí está. Entonces, por medio de esa revelación, ¿verdad? Y también por medio del movimiento del Espíritu Santo que viene y confirma esa revelación en nuestros corazones, que nosotros podemos tener ese encuentro y esa separación con nuestro Dios. Muy hermoso, ¿verdad? Todo esto. Entonces, la siguiente lámina, y creo que esta es la última lámina que vamos a ver. Dice aquí, bueno, Cualquier otra interpretación socavaría el mensaje del Evangelio, paganizando la iglesia y hecho la salvación cuestión de los logros humanos a través del conocimiento secreto, el esfuerzo humano o apaciguamiento ritual. La brecha dualista permanecería infranqueable. y del siguiente. Dualismos antiguos epistemológicos, cosmológicos y religiosos tienen la tendencia de rebotar, como en las formas refundadas de la epistemología kantiana y el relativismo posmoderno, o irse al otro extremo como el naturalismo científico, monismo ontológico. Pero Dios no permitirá que su evangelio se ponga en riesgo y es una vez más llamando a la iglesia a defenderlo, apología, a toda costa. Y creo que, hermanos, que esto es algo que nosotros toca nuestro corazón, porque la realidad es que nosotros somos llamados a llevar un mensaje muy bonito, muy especial, y Dios nos ha nombrado a nosotros para llevar en nuestra voz esa proclamación tan bella. Esto es la tarea, el ministerio de reconciliación que Él nos ha dado. Y la cosa de nuestra
denominación, es decir, de la comunión, estoy pensando en inglés y en español al mismo tiempo, comunión de gracia internacional, es que nosotros, ¿verdad?, tenemos estas enseñanzas como encima de todas las demás. Digo que todas las iglesias evangélicas tienen el evangelio, pero como digo, a veces el evangelio que se predica no es el evangelio tan amplio y tan profundo como nosotros hemos llegado a conocer. Y no es porque nosotros somos mejores o más inteligentes que otros, pero porque nosotros hemos estudiado los escritos de los padres griegos, de los padres del oeste también, y las luchas que ellos tuvieron en estos concilios tempranos que marcaron en realidad lo que era la doctrina ortodoxa. Y a través de estas enseñanzas, y luego cuando se distorsionó por medio del turismo que volvió de nuevo, y también aún en nuestros días hay algún evangelio que es más bien comercial, como diciendo, bueno, tú me das tu arrepentimiento y tu fe, y luego entonces te voy a regalar la salvación. O yo voy a quedarme enojado contigo hasta que tú te arrepientes. Y luego si hagas algo mal, te voy a pegar, pero bien duro. Y eso es como la gente ve, distorsiona al Padre. Pero así no es Dios. Así no es Dios. Si ustedes se acuerdan acerca de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando él estaba en camino otra vez hacia su padre, después que él había perdido todo, cuando él ya se arrepintió y él estaba en camino para ver a su padre, ¿qué es lo que él pensaba? No, pues mi padre no me va a querer, no va a querer ver mi cara. Quizás puedo yo obtener un trabajo como un siervo ahí. Y tenía todos esos pensamientos porque pensaba que su padre era otra persona, otro carácter. Pero el padre, cuando vio al hijo, ¿qué hizo? Dice que corrió para abrazar. En tu espíritu. Y luego hizo una fiesta, pero una fiesta que yo creo que el mismo cielo tenía envidia de esa fiesta. Con mariachi, y buen tequila, ¿verdad? Pero la cosa es que, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que nosotros tenemos ese privilegio. No para que esas cosas se quedan en nosotros, pero para que podamos proclamar hacia otros. Y en ese sentido quiero hacer un cambio aquí nomás para dar alguna información de los planes que nosotros tenemos aquí en el futuro para México. Y el asunto es que voy a en unos minutos también invitar a nuestro hermano Eber Dicas que él venga aquí enfrente. Pero quiero decirles que para la próxima conferencia aquí en Guadalajara, en el año 2017, el próximo año, el hermano presidente Joseph Tkach va a estar con nosotros, juntamente con su esposa Pam. Está muy ansioso de poder venir y compartir con ustedes y también de escuchar mariachis. Pero el asunto es que en realidad ellos se extrañan bastante y quieren ellos hacer este viaje, entonces tengan eso en mente. Y también tenemos planes para los jóvenes y quiero que el hermano Eber Dicas se ponga aquí enfrente y nos diga un poco acerca de aquellos planes que tienen. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo amanecieron? Bien, bien. Bien Bendecidos. Sí. El cerebro ahorita todavía está dando vueltecitas y absorbiendo todo aquello, ¿verdad que sí? Qué bueno. Bueno, pues hermanos, este año que pasó yo estuve con los jóvenes en el campamento que tuvimos aquí afuera de Guadalajara. Fue un tiempo bastante agradable, bastante bueno. Pudimos ministrar, pude conocer a
a muchos de los jóvenes y me sentí muy bendecido. Traje a mi esposa y a mi hijo y fue de mucha bendición, así que nos gozamos grandemente. También también les quería decir que para este año que viene estamos planeando tener algo también para los jóvenes. Creemos que es importante, no queremos que termine o queremos continuar con el trabajo que ya se ha hecho a través de los años, el trabajo que el hermano Samuel, gracias hermana, que el hermano Samuel y la hermana Aide también han hecho a través de los años y que ese trabajo continúe. Así que este año tenemos planes también para los jóvenes, así que pastores apoyen a sus jóvenes. Es importante que ellos también estén en comunión, en contacto y que tengan un espacio donde puedan expresar también su fe, donde también puedan recibir de parte de Dios también de una manera en unión y en comunión. Así que estamos ahorita trabajando con algún lugar que potencialmente ya lo vamos a reservar y les quiero decir que pues la verdad que yo estoy bastante saturado en todo el trabajo que yo hago, y tampoco es mi estilo hacer todo, sino que me gusta delegar y trabajar con otros también, para que también el Señor se esté moviendo de diversas maneras también en todo el cuerpo, amén. Así es que le he pedido al hermano Natanael García, otro hermano que conozco yo por allá, hermano Natanael Cruz, el pastor en México, que él sea que se encargue de formar un equipo de trabajo para que trabajen con él para formar el campamento, y sin embargo yo voy a estar trabajando cercanamente con él como mentor y ayudarle a elaborar un plan sano, un plan bueno y crecer sobre la base y el fundamento que ya existe con el trabajo que se ha hecho con el campamento. Amén. Bueno, les queremos informar aquello y pues decirles que tampoco nos estamos dejando fuera también a los muchachos. Amén. Solo quiero agregar que el lugar que están buscando ahorita es un lugar muy bonito en Cuernavaca, Morelos, ¿verdad? Por ahí, la ciudad de la eterna primavera, ¿verdad? Un lugar muy bonito, pero parece que se requiere para la base de reservar cerca de unos 10,000 pesos, ¿verdad? Pero la buena nueva, ya hablando con nuestro hermano Everticas, es que las iglesias hispanas de los Estados Unidos, de California, ellos van a proveer esos fondos de base. Bueno, hermanos, entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar un receso, ¿verdad? Y luego vamos a tomar todo para el culto que ha de venir. Dios les bendiga.